Hospitales y clínicas de todo el país recibieron productos contaminados con una bacteria que, según documentos reservados, terminó con la vida de 35 personas, incluido un bebé recién nacido. Me siento como destrozado mi corazón. En mi mente estoy diciendo, ves, mi bebé estaba súper bien. Y si hay manera para buscar la justicia, y hay que buscarla hasta que se encuentra, para que no pase a otro niño también. Lo peor de todo, que ninguno de los familiares de los fallecidos ha sido informado. Hoy en la Comisión de Salud del Senado, un funcionario del ISP agregó nuevos antecedentes. Y los fallecidos en casos confirmados tenemos 45. Esa es la información que se maneja a la fecha. La cantidad de muertos aumentó. La Comisión de Salud era la instancia para saber por qué no se le ha notificado a nadie, pero la ministra se paró apenas esta comenzaba. Lamentar que la ministra haya abandonado la sesión, no sé por qué. Preguntarle por el reportaje ayer de Mega, ¿por qué? Perdón, no nos vamos a referir a ese tema. En esta segunda entrega del reportaje, nuevos antecedentes y una muestra de cómo actúa la justicia en estos casos en países como Estados Unidos. Una investigación de meses de Mega Investiga dejó en evidencia el poco avance en torno a los fallecidos en hospitales y clínicas de chilenos que habían sido víctimas de la bacteria Pulcolderia. Lo peor de todo, que esta habría estado al interior de insumos médicos que se utilizan en el tratamiento de enfermos. Estos pertenecían al laboratorio DIFEM. La calidad y eficacia de los productos DIFEM están validados por su Departamento de Control de Calidad. Esto ya es un problema generalizado, entonces ya no se trata de tal lugar hizo esto, sino que esto yo creo que ya a un nivel casi de país, de cómo trabajamos, cómo se hacen las cosas, cómo se fabrican, cómo se mide la calidad de un producto, cómo se mide la calidad para que salga al mercado, porque esto es un error masivo. César Ruiz trabajó cerca de un año en DIFEM, tiempo suficiente, dice, para darse cuenta de un desorden que vivió su punto de clímax el día 22 de abril del 2022, cuando el ISP emitió una alerta para retirar el producto de DIFEM contaminado con la bacteria, el jabón líquido Diclorexan, muy usado en unidades de cuidados intensivos de hospitales públicos y clínicas. Yo tuve hartos problemas, honestamente, ahí porque era poco ético, hartas cosas. Si bien es cierto, esto, tú me preguntas específicamente esto del agua que generó un problema muy grande, que costó quizás vidas más de las que uno quizás piensa, ¿no? De las que se pueden llegar a establecer o que quizás nunca se van a saber, porque eso también está un criterio de cuándo se dieron cuenta. Cuando te das cuenta de cuándo viene este problema. ¿Entiendes? Porque hasta el último, cuando se mandaban a hacer los análisis, seguían los laboratorios diciendo como que estaba bien. El agua está bien. Y resulta que el agua no estaba bien, porque el ISP hacía su análisis y daban otros valores. Entonces, aquí es como, ¿quién es el culpable y quién se hace responsable de esta culpa? Pero volvamos a la historia humana. Ayer le mostramos la intensa búsqueda por transparencia, fichas médicas de hospitales para dar con alguna víctima de la bacteria. Midelin y Carlos Paisa, matrimonio peruano-haitiano, habían perdido a su bebé recién nacido en el Hospital San José. Esa pérdida, coincidentemente, hace match con una de las ahora 45 muertes con la bacteria que jamás han sido notificadas a las familias. Ellos así vivieron ese día, recibiendo información poco clara y a la vez confusa. Me decía que firma el papel para hacer la cesárea urgente. Me hicieron la cesárea a las 10, tempranito. Llegó a las 9 en el hospital, me hicieron a las 10 tempranito.
Entonces cuando se lo llevaron al bebé y el Carlos estaba viendo y después cuando yo desperté como a las 3 por ahí, a las 4 y me decía Medeli, el bebé no se movía, nada. Nos dijeron que por favor vengamos urgente porque ya el bebito no reacciona más, que tenían que desconectarlo y que querían que nos acerquemos para que nos despidamos de él. Me dijo que mi pareja, Medeli, capaz pudo haber consumido algo en la calle o haber comido algo empacado que sea de cerdo, que eso venía con una bacteria, que esa bacteria le atacaba directamente a la placenta. Carlos y Medellín serán asesorados por un estudio de abogados. Evalúan una demanda contra el laboratorio y el hospital por no avisarle de que la burkholderia fue factor importante en la muerte de Nathaniel. Pero hoy sumaremos un nuevo caso que sería parte de los fallecidos con la bacteria. La lluvia se hace sentir fuerte en el sur de Chile. Un viaje a Valdivia nos conecta con otra historia. Fuentes reservadas nos avalan que hay otro bebé que fue parte de las muertes vinculadas a la bacteria. Unos padres en Valdivia perdieron a su primer hijo. Nos piden protección de identidad. Quieren dejar un mensaje en claro. Un cataclismo familiar, pues. No lo puedo describir de una manera distinta. Fue terrible. Si bien es cierto, la causa clínica, la primordial fue otra. Me vengo recién a enterar que fue esta la tercera causa de muerte. Las complicaciones del bebé hicieron que su pareja fuera trasladada hasta una clínica privada de Santiago. Ahí el equipo médico intentó hacer su trabajo, pero no sabían que un enemigo estaba oculto entre sus manos. Si las autoridades pueden tomar cartas en el asunto para que este hecho no se vuelva a repetir, insisto, creo que debe haber negligencia, falta de certificación o lo que sea detrás de esta situación, porque se trata de instrumentos e insumos que se supone vienen estériles. Es algo que no puede ocurrir. Siempre va a haber un antes y un después de esto. Cambia el carácter, cambia la interpretación de la vida. En el fondo cambia todo. ¿Qué pasó al interior de la fábrica de Difem? ¿Cómo fue que una bacteria se metió en sus productos, pasó a manos de doctores y personal médico para luego entrar al cuerpo de pacientes hospitalizados por diversas enfermedades? Bueno, burkholderia, una infección con burkholderia, con algunas de estas 24 especies que están relacionadas entre ellas, puede producir varios tipos de enfermedades. Como te comentaba, estas bacterias, al ser capaces de proliferar en condiciones bien adversas, ¿ya? Ellos son capaces de ingresar al organismo y, por ejemplo, acumularse en articulaciones, dentro de las mucosas en los pulmones, ¿ya? Y de esta forma, si no se trata o si no se logra erradicar, obviamente la persona se va a ver muy complicada y potencialmente puede morir. Que lo que quería el gobierno a través del Ministerio de Salud es esconder esto. Aquí han habido muertes producto de la negligencia y la poca gestión. Hoy la discusión es entre el ISP y el Ministerio de Salud. Sus funcionarios protestan porque a su director lo desvincularon, ya que el Ministerio de Salud alegó que la decisión de retirar productos contaminados con burkholderia del laboratorio Sanderson afectó más de 400 operaciones programadas. Desde el ISP alegan que ellos solo hacían lo correcto. Esto pasó este martes 24 de octubre en la Comisión de Salud del Senado. Por un reportaje que salió ayer de Mega. La decisión adoptada, tanto en primera o en segunda instancia por el ISP, septiembre de 2023, días 28 y 29, para el caso del laboratorio Sanderson ha sido cuestionada por distintas entidades, por diferentes razones, vinculadas más con el problema de desabastecimiento que con la calidad y riesgo en el uso de estos productos. Pero la tensión siguió escalando. Los
parlamentarios se querían informar de las 45 muertes y más de 500 contagiados con la bacteria y del silencio eterno a esta altura respecto del aviso que nunca llegó a los familiares de los fallecidos. La ministra de Salud miraba atenta. Si existen 45 fallecidos, ¿cómo fue la secuencia de aviso a esas personas que estaban contagiadas, luego sus internaciones o las medidas que se adoptó frente a ellos, porque me imagino que fallecieron de una septicemia? El subsecretario de Redes Asistenciales jamás respondió la pregunta. La ministra tampoco, de hecho, terminó saliendo de la sala ante la mirada de todos. A lamentar que la ministra haya abandonado la sesión, no sé por qué, porque expuso, después no recibió preguntas, no lo entiendo, y creo que esta comisión merece respeto también al momento de convocar a una sesión de esta naturaleza. No se sabe exactamente por qué nadie avisó a familiares, a las personas que sufrieron esto. Es un hecho grave tener un brote que viene de la planta, la fabricación, los productos y personas asociadas a un suero. ¿Alguien puede saber en una clínica de qué marca es el suero que le ponen? ¿O en un hospital? ¿O en un consultorio? A gente le colocan el suero y ya. Eso me parece a mí que requiere una responsabilidad superior del Estado que yo pido que se haga lo antes posible. Encontramos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en los pasillos del Congreso. Preguntarle por el reportaje ayer de Mega, ¿por qué? Perdón, no nos vamos a referir a ese tema. Acabamos de salir de una sesión sobre ese tema y estoy informándome de cómo terminó. Gracias. Pero fue el subsecretario de Redes quien por lo menos se detuvo a escucharnos. ¿Se les informó a los familiares? Desconozco el detalle de sus pacientes. Lo desconozco, lo investigaremos debidamente. ¿Pero existe un protocolo, Gracias. al menos para poder informar este tipo de situaciones? A los pacientes se les tiene que informar con detalle de lo que le ha pasado, de lo que se le hizo, y eso es lo que está establecido. ¿Y por qué cree usted que en nuestra Gracias. investigación eso no ocurrió? A 10 meses de la denuncia interpuesta por el mismísimo Ministerio de Salud por estos fallecimientos, aún no hay nada claro. Lo que sí, el mundo político está alerta y ya evalúan una acción mayor. Realmente ha sido muy dramática la situación que nos estamos enterando, saber que las familias no lo sabían. Entonces, frente a esto, y como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, estoy iniciando una comisión investigadora para justamente poder dilucidar todos los aspectos de esta situación tan dramática, tan crítica que estamos enfrentando. Lamentablemente en Chile la postura de los centros de salud de no informar cuando el estado de sus pacientes se agrava por contagio con bacterias en insumos médicos parece estar establecida implícitamente. Y aquí no solo hablamos de sistema público, el Instituto de Salud Pública es claro en decir que varios de los contagiados y fallecidos estaban hospitalizados en clínicas privadas y sus familias hasta el día de hoy no han sido informadas. Se debiera informar porque es una información pública y al tenerla pública, si el paciente no la maneja porque no se nos dio la noticia, igual hay una responsabilidad de parte del prestador de informar al respecto. Lo que yo le estoy diciendo es que en términos reales muchas veces se pierde esa información y los pacientes no se enteran de que esa infección fue como en el contexto de este producto que estaba contaminado. ¿Y cómo sé yo que esto no pasa? Porque habitualmente cuando las personas saben de esto, y sobre todo en un contexto como por ejemplo un centro privado, que se atiende gente que tiene recursos, esto termina en los tribunales. En Estados Unidos la legislación es diferente y la ley se deja caer con todo en el caso de laboratorios farmacéuticos. El equipo de Mega Investiga pudo entrevistar al fundador de la firma de abogados, Tommy Heiting, quien ha ganado demandas millonarias en favor de pacientes contagiados y fallecidos con bacterias en insumos médicos. No, nosotros resolvemos exitosamente todos los casos en defensa de nuestros clientes. De hecho, uno de los CEO de uno de los fabricantes de medicamentos fue sentenciado a 3 años de cárcel como resultado de nuestro trabajo. En Chile esta historia promete sumar capítulos, pero por otro lado ya son 45 las personas que fallecieron producto de la bacteria que habría venido al interior de insumos que debían sanarlos.
Pero por otro lado, la interrogante de fondo sigue intacta, porque nadie les ha avisado a los familiares de los fallecidos esta causa de muerte.